tercer párrafo que tienen ustedes acá en la presentación, solo que se me olvidó colocarles el número de artículo, es el siguiente, 488. Dentro de estas obligaciones, cada partícipe debe contribuir a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, salvo la facultad de liberarse de esta obligación con la renuncia de la parte alícuota que le corresponde en el dominio. Así como nos podemos beneficiar de este bien en común que tenemos como copropietarios, también tenemos que contribuir a los gastos necesarios para su conservación, para su mantenimiento. Por ejemplo, si les estaba hablando que dentro de esta copropiedad, por ejemplo, hay una cancha de fútbol, hay una cancha de tenis, hay una cancha de, si fuera una propiedad inmensa, o hay cultivos de los que todos nos estemos beneficiando, tenemos que contribuir también a los gastos para mantener esas áreas en común, ¿verdad? Y la excepción es que si no queremos contribuir, presentemos nuestra renuncia a esa copropiedad, ¿verdad? Porque al final todos tenemos obligación de contribuir. En el artículo 491 nos habla del derecho de cada condueño. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o grabarla y aún ceder únicamente su aprovechamiento, salvo si se tratara de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o gravamen con relación a los condueños estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. Les explico este artículo, que es bastante extenso. Yo como condueña de una propiedad en común, yo puedo disfrutar de la parte que me corresponde, de los frutos que me dé esa parte, de las utilidades, y como consecuencia, dice la ley, puedo enajenarla, cederla o grabarla. Cuando hablamos de enajenación, se recuerdan que ese es un término más amplio. La enajenación es transmitir el dominio, o sea, no solo, a veces la utilizamos como enajenación como sinónimo de compraventa, pero la enajenación no es solo la compraventa, la enajenación puede ser una donación, puede ser una permuta, pues cualquiera de las figuras, otras figuras que más adelante van a conocer ustedes dentro del derecho de obligaciones del Código Civil, es transmitir ese dominio. Entonces nosotros sí podemos hacer eso con esa parte alícuota que nos corresponde a la copropiedad, pero entonces ahí ya viene el pero, ¿verdad? De esta eh, de esta concesión que nos da en la copropiedad, de verdad, en que nuestra parte alícuota la podemos enajenar, ceder o grabar, pero el efecto de esa enajenación de gravamen dice, con relación a los condueños, o sea, con relación al resto de propietarios, se limita la porción que se le adjudique al cesar la comunidad. O sea que cuando dividamos esa cosa en común, ese bien en común que tenemos los copropietarios, entonces se va a limitar únicamente a la porción que tiene cada condueño. Y por eso nos habla del derecho de tanteo. Este derecho de tanteo, ustedes, es el derecho, también lo conocemos como derecho de preferencia. Es el derecho que se le da al resto, en este caso al resto a los otros copropietarios para que puedan, por ejemplo, si yo quiero ceder, grabar, enajenar la parte que me corresponde de esa copropiedad, entonces yo se los tengo que comunicar al resto de condueños o copropietarios y ellos pueden comprarme a mí, por ejemplo, si fuera una compraventa, yo lo que quiero es vender esa parte, esa porción, ellos tienen ese derecho de tanteo, derecho de preferencia, ellos pueden comprarme a mí lo que yo estoy vendiendo a mi copropiedad, por eso tienen el derecho de preferencia o derecho de tanteo. O sea, yo a ellos les tengo que avisarles, notificarles lo que pretendo hacer con esa parte alícuota que me corresponde de la copropiedad. Les tengo que notificar a ellos de primero porque ellos tienen derecho de preferencia sobre otros posibles, por ejemplo, compradores, ¿verdad? Si uno de los otros condueños dice, yo
yo te quiero comprar tu derecho con propiedad, yo se la tengo que vender a él, ¿verdad? Tengo que negociar con él, por supuesto, en los términos, precio y todo que yo esté estipulando, pero por eso se tiene ese derecho de preferencia o de tanteo con los otros condueños, que sean ellos los primeros en enterarse con lo que yo pretendo hacer con mi copropiedad, con la parte alícuota de la copropiedad, y si ellos están dispuestos a comprarla, a grabarla, si fuera el caso, pues entonces ellos tienen esa preferencia sobre cualquier otra persona ajena a la copropiedad. Eso es a eso se refiere cuando nos habla del derecho de tanteo. También en el artículo 490 Licenciada, disculpe. habla ay, perdón, que quien tiene levantada su mano. Sí, licenciada, buen día. Sí, lo escuchamos. Una consulta, ahorita que está mencionando este derecho de tanteo, como existe ese derecho preferencial a los otros copropietarios. Pero digamos, si yo como copropietario estoy vendiendo esa parte, digamos, hay como que reglas establecidas en el sentido de que tiene que haber un precio tope o un valor de mercado del cual yo no podría exceder para querer vender ese derecho o esa propiedad. O yo Eh, puedo fijar el que yo desee. Luis, hay libertad de contratación, ¿verdad? Porque al final es por medio de un contrato y hay libertad en este tema, ¿verdad? En ese tema, porque no le, o sea, así como usted pues, la quisiera vender muy barata porque usted ya no quiere seguir en copropiedad o al contrario quiere el valor de mercado puede ser uno, pero usted la quiere vender, quiere obtener mucha ganancia de esa copropiedad y quiere venderla muy cara, a un precio muy elevado, o sea, usted está en su derecho porque al final es, eh, es propiedad suya, ¿verdad? Está en copropiedad, pero esa parte alícuota es propiedad suya, entonces no hay un límite, ni un mínimo, ni un máximo, ¿verdad? En cuanto yo lo quiera, en cuanto usted lo quiera vender, ¿verdad? Porque al final un, un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entonces prevalece, prevalece esa autonomía de la voluntad. Entonces no va a haber un mínimo. Por supuesto que cuando revisamos, por ejemplo, otras leyes que se puedan relacionar cuando ya hablamos de contratos, existe eh, la obligación de cuando realizamos por ejemplo, una compraventa, que el precio que consignamos en el valor del contrato sea el precio, por lo menos que está fijado en el avalúo, ¿verdad? Que está inscrito en el DICABI, que es la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, o que esté inscrito en el catastro municipal de la municipalidad en donde esté situado el bien, ¿verdad? Por el tema de pago de impuestos, pero ahí ya nos vamos a otra materia para que en realidad la propiedad se pague sobre el valor que aparece ahí por el tema de pago de impuestos, ¿verdad? Pero eso y eso, otro tema, al final hay libertad de contratación y podría fijarle a usted el precio que usted quiera. Si es menor al avalúo y si su propiedad sí está inscrita en el DICABI o en el catastro municipal correspondiente, sí va a tener problemas cuando quiera pagar los impuestos cuando quiera, porque hay que pagar impuestos cuando se hace, por ejemplo, un contrato de compraventa, ¿verdad? O mutuo. Pero ese también es un tema que lo tiene que asesorar el notario que vaya a hacer la escritura pública, ¿verdad? La escritura pública en el tema del pago de los impuestos, que antes era muy común de que se le pusiera, sobre todo en el interior, ustedes, que muchas propiedades no están inscritas ni en el catastro municipal, que se le pusiera el valor que uno quisiera, o sea, un terreno grande que costaba, por ejemplo, 300,000 quetzales, pusiéramos en la escritura pública que se estaba vendiendo por 5,000 quetzales, aunque en realidad se estaban pagando los 300,000, pero colocaba eso para pagar menos impuestos, ¿verdad? Menos impuesto al valor agregado, menos impuestos de timbres fiscales, pagar menos impuestos. Ahora ya hay una provisión con relación a eso, porque por lo menos tiene que ser el, el monto que está inscrito en los registros, ¿verdad? Ya sea en el DICABI o en los municipales. No sé si ahí le aclaro su duda, Luis. Sí, es que más que todo enfocado en el hecho de que pensándolo de esta manera, o sea, yo quiero venderla,
pero no quiero venderle a ningún copropietario, sino que yo quiero hacer un negocio fuera de ellos. Entonces, a modo de que ellos de alguna manera no ejerzan ese derecho o ese sí, derecho de preferente. Entonces, como decir, bueno, le voy a dar un precio más alto a modo de que ellos no quieran, desistan, y de esa manera yo pueda vendérselo a la persona a la que yo quiero venderlo, ¿verdad? Sí, sí, en realidad usted podría jugar con eso, ¿verdad? Sabiendo que quizá de sus copropietarios, de los otros condueños, quizá no están en las posibilidades de pagarle lo que usted va a pedir, ¿verdad? Y con ese propósito viene usted y eleva el precio, ¿no? Pero sí, el derecho de tanteo sí es ese, o sea, sí está, sí es, sí aparece en el código, así como lo estamos leyendo. O sea, usted de primero le tiene que notificar a los otros copropietarios lo que usted pretende hacer con la parte alícuota que le corresponde de ese bien, ¿verdad? Para ver si ellos quieren animarse, ¿verdad? Y adquirirla a ellos. Y por supuesto que si no, no es obligatorio que uno de ellos se quede con esa parte de la copropiedad que le corresponde a usted, porque si, así como usted lo plantea, si en realidad ellos no quieren pagar, no pueden pagar, no tienen la capacidad económica para darle ese monto, pues le van a decir que no pueden y entonces ya usted lo va a poder vender a quien usted quiera. Por supuesto que eso no significa que la propiedad se esté dividiendo, la copropiedad sigue existiendo copropiedad, solo que va a pasar a formar parte de esa copropiedad otro condueño, ¿verdad? Que ya no va a ser usted, que todavía no estamos hablando de dividir, hasta ahorita vamos a hablar de dividir la cosa común. Eh, ¿Le queda ahí más claro, Luis? Sí, Lee, gracias. Por nada. Ahora, en el artículo 492 se habla del derecho de pedir la división. Esto es bien importante. Yo creo que esto, no me recuerdo quién de las compañeritas, ya se me olvidó quién me hizo la pregunta ya hace rato del tema de, cuando estábamos empezando con el tema de la propiedad, de que si estábamos obligados cuando habían varios dueños de un mismo bien, o sea, varios copropietarios, y estaban obligados a mantenerse en esa copropiedad. Y le dije, más adelante vamos a ver eso, pero no están obligados a mantener la copropiedad. Entonces, acá está esa regulación. El derecho de pedir la división. Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté establecida por la ley. Acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. O sea, aquí regresamos a este derecho de tanteo que también tienen las partes ese derecho de preferencia de adquirirlas. Entonces, no estamos obligados a mantener la copropiedad y cualquiera podrá pedirla, dice, en cualquier tiempo que se divida, salvo que se haya quedado establecida en la ley alguna regulación en que no se pudiera dividir. Cuando es improcedente la división, no, este es el artículo 494, los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso al que se destina. En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se procederá a su venta, a repartir el precio. Esto puede ser que por la naturaleza del bien, si se divide es inservible. Por ejemplo, somos copropietarios de un vehículo, nos lo dejaron en un testamento, nuestro papá nos dejó el vehículo a los tres hermanos que somos copropietarios del vehículo, ¿verdad? Ahí no podemos dividirlo porque si lo dividimos resulta inservible. Entonces, ¿qué es lo que procedería ahí? Que se le adjudique, o sea, que solo uno de los condueños se quede con el vehículo y se le paga, ¿verdad? Por eso dice que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás y si no, pues se va a proceder a su venta y se va a repartir el precio de la venta. Hay algo bien importante que no les copié ese artículo, pero está en el artículo 493. Se puede quedar establecido en el documento o en el contrato en donde se quedó establecida la copropiedad, se puede dejar establecido el pacto
de no dividir el bien. Eso está en el artículo 493. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Artículo 493. ¿Quién lo lee, por favor? 490. Sí, licenciada, buenos días. Pacto de indivisión. ¿Será válido el pacto de conservar las cosas indivisas por tiempo determinado, que no exceda de 3 años, plazo que podrá prorrogarse por nueva convención? La autoridad judicial, sin embargo, cuando lo exija graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido. Gracias a los dos, porque ahí sí, también uno de los compañeritos iba a leer, pero en el siguiente artículo le pido favor a él que lea. Gracias a los dos. Entonces, sí se puede quedar por escrito que el bien no se divida, pero ese pacto de indivisión dice no puede exceder de 3 años, plazo que podrá aprobarse por nueva convención. O sea, si los copropietarios queremos seguir en copropiedad y que no se divida el bien, podemos decir que antes de que se venzan esos 3 años, volvamos a suscribir ese pacto de indivisión. Cuando nos habla de la autoridad judicial, ya estamos hablando de que intervenga un juez cuando lo exijan graves y urgentes circunstancias, puede ordenar la división de la cosa común aún antes del tiempo convenido, o sea, aún antes de que se venza el plazo de los 3 años. Si algún copropietario le interesa, le urge que se venda el bien y puede mostrar cuál es su urgencia y puede comprobarla, o aún pudiera ser que algún copropietario, aunque no existiera el pacto este de indivisión por los 3 años, pero un copropietario quisiera que se disolviera la copropiedad, o son 5 copropietarios y los 5, 2 quieren que se disuelva la copropiedad y los otros 3 no, o viceversa, pero no se ponen de acuerdo. Les comenté esa vez que su compañera me preguntó sobre este tema, que existe un juicio, que el juicio se llama juicio de división de la cosa común, que se lleva en la vía, es un juicio oral ante un juez de primera instancia, civil. Entonces, en un juicio oral de división de la cosa común se puede pedir que se divida el bien cuando los copropietarios no se ponen de acuerdo en la división del bien, ¿verdad? Si ya algunos de ellos ya no tienen libre propiedad, entonces se puede exigir por la vía judicial. Licenciada. Y que manda, ay, perdón, varios tienen levantada la mano, perdón si ahorita me di cuenta. A ver, en orden, ¿tiene levantada la mano Luis? ¿Tiene levantada la mano una de las compañeritas? Solo aquí no alcanzo a leer su nombre. ¿Y hay alguien más que tiene levantada la mano? Yo la tengo levantada. Juan Carlos. Lo escucho, Juan Carlos. Ya. Sí, tengo una curiosidad. Honestamente comprendo de que pues si yo soy dueño de la mitad de algo, pues es mío y mi hermana, por poner un ejemplo, pues es la mitad de una herencia que nos dejó mi papá, por decirle así. Ahora bien, no hay ley que me defienda a mí, esto es un ejemplo, en el cual mi hermana no tiene ninguna necesidad, pero yo con ella no me llevo bien. Entonces, resulta con que quien vive en esa casa, quien vivió y quien vive soy yo, después de muertos mis papás. Ahora ella quiere que vendamos porque simple y sencillamente ella no quiere tener ningún roce conmigo. Ella no tiene necesidad. Sin embargo, si esa propiedad se vende o yo le vendiera mi pedazo a ella, prácticamente no me alcanza a mí ni para vivir ni para comprar otra cosa y me estaría dejando ella a mí en la calle. No hay ninguna ley que me defienda dadas las circunstancias que a la hora que eso pase yo me voy a quedar automáticamente viviendo en la calle con mi familia, porque ya tengo familia. O sea, si bien es cierto, ella tiene derecho a esa propiedad, pero no tiene ninguna necesidad, es pura gana de molestarme a mí y de dejarme a mí en la calle. ¿No hay ninguna ley que proteja eso? No, Juan Carlos,
la verdad es que ahí es solo el poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si hay tantas diferencias entre los dos copropietarios y no se pueden poner de acuerdo en qué hacer con la copropiedad o quién va a disfrutar o si no pueden convivir, porque puede ser que las dos familias estén viviendo en la misma copropiedad, ¿verdad? Y no pueden en realidad convivir por las diferencias que tengan. Lo procedente sería, si no se pueden poner de acuerdo, es entablar, cualquiera de las dos partes, entablar ese juicio oral de división de la cosa común para que al final el juez decida y el juez ordene la venta y que se dividan el dinero por la mitad. Puede ser una solución, pero no hay ninguna, como dice usted, ninguna ley, no hay ninguna norma en la que se establezca que, por ejemplo, entre los dos copropietarios hay una persona que tiene más necesidad de utilizar ese bien porque por sus recursos limitados, porque su familia es más grande, porque tiene quizá alguna incapacidad, algo, no hay ninguna ley que lo pueda proteger de esa manera, Juan Carlos. O sea, no hay ninguna Muchas ley. gracias. Ahora, como le digo, si no se ponen de acuerdo, si solo uno de los dos está disfrutando del bien y el otro tal vez no lo dejan ni ingresar ni nada, a lo mejor es entablar el juicio y el juicio al final, ¿cómo termina ese juicio? El juicio oral de división de la cosa común. Está en el artículo 199, ahí están qué juicios se llevan en la vía oral, 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no se logran poner de acuerdo, lo mejor es entablar el juicio y que se venda al bien, ¿verdad? Porque al final el juez lo que va a ordenar es que se venda al bien y que el dinero que provenga de la venta se divida en dos, ¿verdad? O en los cantidad de copropietarios. María Eugenia era que tenía levantada la mano. Sí, licenciada, gracias. También un poquito con lo que habló Juan Carlos, si la propiedad fue recibida en usufructo vitalicio y uno de los copropietarios ya falleció, quedando solo dos, porque era originalmente tres, y este tercero que falleció hizo la cesión de derechos entre vivos, eso le da mayor propiedad a esa otra persona que la recibió, aunque en el usufructo original no está estipulado beneficiario A, beneficiario B, beneficiario C. Cada uno tiene una proporción igual a 33.33. Solo dice, le corresponde a fulano, fulano y fulano. Se acabó. Pero no especifica más. Ahí qué corresponde, qué es lo que pasa con esa propiedad. No sé si le entendí bien, María Eugenia, pero, o sea, hay un usufructuario de toda la propiedad y aparte hay tres copropietarios. Sí, hubo un usufructo vitalicio. Ajá, vaya, La pero persona falleció ese usufructo estaba a favor de de una esas tres personas. bueno, o sea, son copropietarios y aparte tienen usufructo vitalicio los tres sobre el bien. Es que no Teníamos, le, porque la persona ya falleció. ¿quién fallece? ¿Quién de los La tres que, falleció un la, la- propietario o un usufructuario? el usufructo se llama, la persona que hizo el usufructo vitalicio, la que hizo la donación, digámoslo así. Espérenme. Nos estamos adelantando al usufructo y el usufructo viene después en la clasificación de los derechos reales, pero el usufructo es el derecho de gozar y disponer del bien que no es de su propiedad. La persona que otorga el usufructo se llama usufructuante y la persona a favor de quien otorgó el usufructo es un usufructuario. ¿Quién de los dos falleció? ¿Quién El otorgó el primero, usufructo? el primero falleció, El que otorgó el usufructo a favor de otra persona, a favor de los correcto, tres. correcto. Bueno, Pero, ajá. pero, pasó un tiempo corto, digámoslo así, y resulta que uno de los tres usufructuarios
falleció. Ya solo quedaron 2. Pero en las escrituras originales no está especificado a cuánto es la alícuota de cada uno. ¿Qué sucede con esta situación? Ya que uno de esos usufructuantes, adelantándose a la situación, hizo una, ¿cómo se le dice? Una donación entre vivos, hizo que esa persona firmara una donación entre vivos. Y efectivamente esa tercera persona beneficiaria falleció. ¿Cómo eh, esa gran bola de relajo que yo entiendo que se La verdad volvió todo esto? es que sí, María Eugenia, porque me está hablando de usufructo y aparte la figura del usufructo, aparte la figura de los copropietarios. Puede ser que hayan personas que tengan las dos calidades, de copropietario y de usufructuario. Si son copropietarios, se lo voy a plantear así porque si no vamos a hacer más complejo esto. Ya está complejo como usted me lo está explicando, pero vamos también pensando en el resto de sus compañeros. Vamos a hacer más sencillo el ejemplo y lo vamos a dejar ahí. Por ejemplo, si son 3 copropietarios y fallece uno de ellos, y él no dejó testamento, por ejemplo, las personas llamadas a suceder de acuerdo con la ley son sus hijos, y entonces ellos tendrían de derecho a esa parte alícuota de la copropiedad, si son copropietarios. Si son usufructuarios, si aparte, si no eran, si no eran, el usufructuario no es copropietario, solo tiene la calidad de usufructuario, si él fallece, con él fallece el usufructo, con él se termina porque es una forma de extinguir el usufructo, ya nadie tiene derecho a gozar de ese derecho del usufructo, si solo fuera usufructuario. O sea, el usufructo es el derecho de usar y poner usar y gozar, usar y gozar de los frutos de un bien y de sus frutos. De disponer no, porque un usufructuario no es propietario. No es propietario. Ahora, si tiene las dos calidades, es copropietario, pero aparte de eso, de la copropiedad, quien les dejó el terreno, por ejemplo, o la casa en copropiedad, lo nombró también como usufructuario, se va a tener las dos calidades y esa persona falleció por los derechos del usufructo. O sea, su derecho de usufructo, ese no lo puede heredar a nadie, pero por el de copropiedad, si era copropietario, ese sí, porque el copropietario sí le da derecho de disponer del bien. Y si lo que él hizo fue que antes de fallecer esa copropiedad se la donó a su hijo o a su X persona, pues esa persona va a pasar a a ser también copropietario del bien. Más o menos así se lo separo porque son dos figuras a las que usted se está refiriendo y no mucho le entiendo quién es el copropietario, quién es su usufructuario, pero le separo mejor por figuras, por figuras. El usufructo se extingue a ustedes cuando la persona fallece y ya nadie ahí no puede heredar nada. La copropiedad no, la copropiedad, porque usted es propietario, tiene derecho de gozar y de disponer de su bien o de la parte alícuota del bien porque es copropietario. Si usted fallece, esa parte, si la dejó intestada porque no se la heredó a nadie, pues esa parte le va a corresponder a las personas que por ley están llamadas a sucederle, ¿verdad? Entonces no sé si ahí, porque nos enredamos un poquito con la explicación, María Eugenia, pero yo creo que ahí le separo las dos figuras y es para que tampoco complicar a sus compañeros, para que ellos escuchen la explicación, aunque el usufructo lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos todavía terminando el derecho real de propiedad. Una última pregunta. ¿Qué figura o entonces qué significa esa donación entre vivos de esa persona que falleció? La donación entre de su vivos, parte, de su parte. que le dio la propiedad de su parte a la persona que le donó. Eso significa. No el usufructo, sino que le donó, si le hizo una donación entre vivos, le donó
la copropiedad de ese bien, ¿verdad? Le trasladó la propiedad de ese bien antes de fallecer, por eso es una donación entre vivos. O sea, ¿qué significa? Es eso, ¿verdad? Le donó si eran copropietarios, le donó la parte alícuota de lo que a él le correspondía de esa copropiedad. Bueno, algo enredado, pero por lo menos ya tengo una mejor idea. Muchas gracias. Es que por el tema, yo creo que María Eugenia acá lo más conveniente para no complicarle, decía con sus compañeros, ya viendo documentos, viendo escrituras, viendo esto, sentándose con un notario para que le pueda decir, mire, aquí procede esto, acá a esta persona le corresponde esta porción y todo, habría que ver los documentos pero acá yo lo hice de la manera un poquito más sencilla, explicándole las figuras aparte para no tampoco enredarnos más con sus compañeros, porque el usufructo no lo hemos visto todavía. La donación entre vivos es un contrato que lo van a ver ustedes hasta el ¿qué? Derecho civil 4 o 5, hasta ahí llegan a contratos, y la copropiedad es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, para separar un poquito, perdón María Eugenia, pero sí, hay más o menos, mejor solo separando las figuras, porque la verdad para desenredar un caso así, que hay miles de casos así con el tema propiedades, ustedes hay que sentarse, revisar los documentos y las escrituras y ver que sí está inscrito en el registro de la propiedad, porque esto es otra cosa muy importante. Recuérdense que cuando estamos hablando de bienes inmuebles, tiene que ser con inscripción en el registro de la propiedad nazca la vía jurídica, ¿verdad? Para que tenga validez. Entonces hay que ver qué derechos sí está inscritos y qué no inscribieron, ¿verdad? Es un poco más complejo. Lourdes tenía levantada la mano de hace rato y Luis ya la bajó, pero Lourdes no sé si nos iba a comentar algo. No, era más o menos lo que estaba preguntando María Eugenia, pero ya me quedó más claro. Gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, entonces continuamos. Ay, aquí no nos quedamos. Seguíamos leyendo acá parte de lo que tenemos de las generalidades de este derecho copropiedad, siempre con el derecho de tanteo, el derecho de preferencia, si hay que poner en explotación todo parte de la cosa común. Cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si piden el arriendo dos o más comuneros y no lograren ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Este es el tipo de bien que tenemos en copropiedad, pueda ponerse en explotación, ya sea pueda arrendarse, pueda, por ejemplo, arrendarse para siembra, para alguna forma de explotación que nos va a traer beneficios. Entonces, también hay un derecho preferente para los otros condueños o comuneros, y quien dice en igualdad de condiciones el que ofrezca la mejor propuesta. O sea, si alguno de nosotros, las personas que son copropietarias, quiere poner en explotación parte de esa cosa en común, de primero tienen preferencia o el derecho de tanteo, el resto de comuneros. Eso es lo que nos dice el artículo 498. El 499 nos habla de Perdón, ahí sí le quiero hacer una pregunta. Y si esta persona que que lo que podrían pelear, digamos, o que podrían defender es que no fueron notificados y que la ley obliga, si hay derecho de tanteo o derecho de preferencia, la ley pide que primero se les tenga en cuenta a ellos, por eso es derecho de preferencia, ¿verdad? Primero se les avise a ellos para o sea, para poder hacer valer ese derecho de tanteo, ¿verdad? Por si ellos están interesados en
en ser ellos quienes exploten ese bien, ¿verdad? Que ser ellos quienes lo den en arrendamientos, en ellos quienes siembren, por ejemplo, y luego vendan la cosecha. La- eso podríamos pelear ante un juez, el que no fuimos avisados, y nosotros teníamos por ley ese derecho de tanteo. Obligar a que sea uno de los condueños al que se le dé, solo que en realidad tiene tiene todos los requisitos, por ejemplo, que está colocando el copropietario, y entonces no haya ningún obstáculo para decir, no, no se lo quiero dar a él, porque, por ejemplo, no me quiere pagar lo que yo estoy pidiendo de renta, ¿verdad? Entonces, si no, si este copropietario eh, sí llena los requisitos, ¿verdad? Que está colocando el otro copropietario que quiere poder explotar la parte alícuota que le corresponde, entonces no habría, esa parte sí pudiera pelearla ante un juez del orden civil, ¿verdad? O el que no haya sido notificado y tenía ese derecho de tanteo, o el que él, estando en iguales condiciones que otra persona, que un tercero que le está ofreciendo lo mismo por esa parte alícuota, quiera ofrecer, si pudiera tratar de defenderse. Lo único que si pensamos en qué tipo de juicio sería dentro de un juicio ordinario, que es porque para dividir el bien, si hay un juicio en la vía oral, que les dije juicio oral, división de la cosa común. Para esta otra clase de inconvenientes que pudieran surgir, así como lo que estamos hablando, el derecho de tanteo, no hay un juicio específico, entonces nos tocaría ir a demandar en un juicio ordinario en la vía civil, que es bastante tardado. Licenciada, pero esto se pudiera dar si nosotros como condóminos fuéramos enterados antes, pero si nos enteramos cuando ya hay otro nuevo dueño, ahí ya es como cosa perdida. No, se podría pedir una nulidad del contrato que suscribieron, pero es en un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque no lo tomaron en cuenta de primero lo que la ley dice, que tenían derecho preferente los condueños o los condóminos. Ajá, sí se podía, sí se podía. El derecho a los acreedores de uno más condueños tienen derecho para hacer embargar y vender la porción correspondiente a sus deudores, pero sin dividir por ello la cosa común. ¿Quiénes son a quiénes denominamos acreedores? ¿Ustedes quiénes pueden ser acreedores? A la persona, por ejemplo, yo soy un condueño, un copropietario, pero yo tengo deudas con Lourdes Salazar. Entonces, Lourdes es mi acreedora, yo soy su deudora, y yo soy parte de una copropiedad, ¿verdad? Yo tengo un bien en copropiedad con mis hermanos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la ley nos dice que los acreedores de uno más condueños todos tienen derecho a embargar y vender la porción correspondiente a los deudores. Por supuesto que embargar es porque se inicia un juicio ejecutivo para poder embargar los bienes, porque yo le debo a Lourdes, ya se venció el plazo para pagarle la deuda, y entonces ya si es una deuda de plazo vencido, es dinero líquido exigible, Lourdes me puede demandar en un juicio ejecutivo, por ejemplo, en la vía común, si fuera un contrato, y entonces ahí Lourdes puede pedir que se embargue el bien y que se venda el bien para que yo le pague la deuda al final, ¿verdad? A través de ese proceso. Pero dice, sin dividir por ello la cosa común. Entonces, ¿qué pasaría acá si Lourdes gana el juicio ejecutivo, logra que se venda esa porción y recuperar su dinero? ¿Qué pasaría? Yo ya no voy a ser copropietaria de ese bien en común, sino que el tercero que llegó cuando se puso la venta pública, subasta, que es el trámite que nos dice el Código Procesal Civil y Mercantil, va a llegar un tercero, y ese tercero es Juan Carlos Orellana. Juan Carlos pasaría a ser el nuevo copropietario de esa copropiedad que yo perdí por tener acreedores, ¿verdad? Eso nos dice la ley, ¿verdad? Porque dice sin dividir el bien. O sea, ese bien seguiría en copropiedad, pero yo ya no sería copropietaria, yo lo perdí por tener deudas con Lourdes, y Juan Carlos vino y compró en pública subasta esa porción del bien. Juan Carlos ya va a ser
copropietario, por ejemplo, con mis hermanos, ¿verdad? Si hubiera sido una copropiedad entre familia. Eso nos Licenciada, dice disculpe. 499, que manda. En Luis, este caso de cuando habla de que se hace en subasta pública, acá los otros copropietarios no tienen el derecho preferente. no, porque aquí estamos hablando de un acreedor. Aquí sí Ay, estamos hablando de un acreedor, que es un acreedor, o sea, yo tengo la deuda y entonces acá, si tengo yo acreedores, los acreedores quieren que yo les pague las deudas que yo tengo con ellos, ¿verdad? Entonces, acá, acá, acá Lourdes tuvo que iniciar un juicio para poderme cobrar, porque si no, yo no le quiero pagar, yo ya me hice la loca, se me venció un año, yo no le quise pagar a Lourdes, se venció la deuda, y entonces acá el derecho que se respeta va a ser el de los acreedores, y Lourdes tuvo que llegar a la instancia de demandarme en la vía civil en un juicio ejecutivo para cobrarme la deuda. Entonces lo que el juez ordena es orden judicial, Luis, es que se venda en pública subasta. Y en pública subasta lo que sí puede pasar es que los otros copropietarios digan, tratemos de comprarlo nosotros, ¿verdad? Para que no salga de la familia, pero pública subasta cualquier persona puede participar. Entonces, acá si no, acá lo que se respeta es el derecho que tenía mi acreedor, porque yo soy deudora de alguien, ¿verdad? Ahí sí le dejo clara su duda, Luis. sí, licenciada, gracias. Bueno, pero permítanme ustedes que no me cambie la diapositiva. Bueno, esto es ay, perdón, ya me fui más adelante. Esta es una regla que se utiliza para la copropiedad. Se pueden aplicar las reglas de la partición de la herencia. Nos dice el artículo 500 que serán aplicables a la división entre los partícipes de la comunidad. Las reglas concernientes a la partición de la herencia, los comuneros quedan recíprocamente obligados al saneamiento en proporción a la parte de cada uno. Estas reglas de la partición de la herencia las vamos a encontrar, quiero ver, a partir del artículo, creo que es 1080 o 1085, que es el siguiente libro del Código Civil. No las vamos a ver, solo vamos a ver dónde están ubicadas. Así, a partir del artículo 1085 están las reglas de la partición de los bienes hereditarios. Ese es el siguiente derecho civil que van a ver ustedes el otro semestre. Y entonces son aplicables las reglas que están establecidas en este libro 3, que es el de la sucesión hereditaria. Son aplicables esas reglas a la división de los bienes que están en copropiedad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el artículo 500. Luego el 503 nos habla de cuándo cesa la copropiedad. La copropiedad cesa por la división de la cosa común, por su pérdida, su destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario. Esas son las causas por las que puede cesar la copropiedad, ya sea que se divida, y entonces dejaría de existir copropiedad, se pierda, se destruya o se venda, y porque en uno solo de los copropietarios se reúnan todas las cuotas o partes, ¿verdad? Entonces ya no habría copropiedad, ya solo habría un propietario de todo un bien, ¿verdad? Esas son las causas en las que cesa una copropiedad. En cuanto a la comunidad de tierras, ustedes si son tierras con vocación agrícola, tierras para campesinos o entre campesinos, esta regulación la vamos a encontrar, no la vamos a encontrar en el Código Civil, sino la vamos a encontrar en leyes especiales, las leyes agrarias, en este caso es la ley del Fondo de Tierras y la ley del Instituto de Transformación Agraria todavía está vigente, no toda la ley, porque la ley del Fondo de Tierras vino a derogar varios artículos, la mayor parte de artículos de la ley de transformación agraria, pero todavía queda uno que otro artículo vigente. Entonces, para el tema de comunidad de tierras, hay leyes específicas en materia agraria que las van a regular, no las vamos a ver dentro del derecho civil.
Y vamos, continuando siempre con el tema de la copropiedad, vamos a hablar un poquito del tema de la medianería. Y la medianería empieza en el artículo 505. Acá les hago una referencia con lo que nos explica la exposición de motivos de nuestro Código Civil vigente. Ahora les quiero hacer nos dice que en el Código de 1933 señalaba ese código que la servidumbre legal de amojonamiento y medianería. No, se refería ese código, perdón, a una servidumbre legal y de amojonamiento y medianería. Pero nos dice el código actual, que ya se ha hecho notar por comentaristas de otros códigos similares al nuestro, que el contenido de sus disposiciones no encuentran conformidad con la naturaleza de la servidumbre, sino son efectos del derecho de propiedad. Entonces, realmente lo que hay en una pared, un pozo o una cerca que divide dos propiedades continuas es una copropiedad en la medianería y no una servidumbre. Con ese criterio trasladamos, dice, todo el capítulo citado, el párrafo 2, capítulo 2, título 2 del código dentro del tratado de la propiedad, suprimiendo el artículo que se refiere a la copropiedad en los diferentes pisos de una casa, pues esta materia se desarrolla en el párrafo 3 con nombre de propiedad horizontal. Esta explicación tan extensa, se las resumo, se las explico en palabras más cortas. En el anterior código, la medianería la tomaban como que fuera le daban la naturaleza de una servidumbre. Pero nos dicen los legisladores que realizaron el Código Civil del decreto 106 en la exposición de motivos, que las características que tiene la medianería no son que sea una servidumbre, de su naturaleza sea una servidumbre, sino que son efectos propios del derecho de propiedad. Y como está descrito en el código que nos habla de que si hay una pared, un pozo, una cerca que divide dos propiedades continuas, que lo que en realidad estamos hablando es que haya copropiedad en la medianería. Entonces, por eso lo sacan de la servidumbre, porque no es una servidumbre la medianería, y lo pasan al tema de copropiedad. Una copropiedad es una pared medianera, ¿verdad? Un pozo medianero, en algo que nos está dividiendo dos propiedades. Y por eso lo trasladaron. Y al final termina comentando que también sacaron de ese mismo capítulo, sacaron el tema de la propiedad horizontal, porque eso es parte de la propiedad también. Cuando terminemos el tema nosotros de la propiedad, cuando terminemos el tema de la propiedad, entonces ya nos vamos a ver. Oye, otra vez. Cuando uno está temprano, ¿Y por qué no es que me han llenado? yo iba a dar que se voy a volver Yo ahí. también que iba a saber eso. Papá, ¿podemos ir a comprar? Bueno, ¿Viste? Micrófono ¿Sí? estoy libre de puyuco amarillo, pechuga amarilla. Sí. Estamos subiendo el almuerzo, Luis. Tiene su micrófono encendido. Ya me escuchó, Luis. Queremos almuerzo para todos, que sea pechuga amarilla, licenciada. Eso estamos oyendo, ya nos dio hambre. Sí. Yo estoy desayunado, Luis, ya va por la hora del almuerzo. Luis, ahí le encargo, su micrófono está encendido. Bueno, continuemos pues. A ver si Luis ahí por ahí nos escucha, que tiene el micrófono encendido, ya le escuchamos su menú de almuerzo. Entonces, esa es la explicación que nos da. Al final la copropiedad la medianería quedó como parte de la copropiedad, porque al final nos habla de que hay copropiedad en esa pared medianera. Entonces vamos a ver unas definiciones de medianería. Para Juan Francisco Flores, la medianería es una forma de copropiedad forzosa porque la pared, pozo o cerca como elementos de existencia tangible deben desaparecer materialmente a efecto de motivar la extinción de la copropiedad. La voluntad humana únicamente no daría margen a ello. Entonces nos dice que es una forma forzosa de copropiedad, ¿verdad? José Castanto Beña nos dice que es aquel conjunto de derechos y obligaciones que dimanan de la existencia y disfrute en común de una pared por parte de los dueños de edificios separados precisamente por dichas divisiones. Es decir, es el derecho que corresponde a los dueños de edificios separados por paredes.
Si nos vamos a la regulación del Código Civil, vamos a leer el artículo 505, por favor, alguien que me haga favor de leerlo, que aquí no se los coloqué completo. Artículo 505. Todos deben de tener ahí su código. ¿Quién lee el artículo 505? A ver, Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación a dos propiedades contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. Primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Segundo, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y tercero, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Gracias, Eric. Entonces, nos dice, ya, el código nos explica, ¿verdad? Cuando hay signos de medianería, cuando hay una pared, un foso cerca que sirve de límite de separación de dos propiedades. Mientras no haya prueba exterior que demuestre lo contrario. Más que número, Eric, cuando se presume que hay medianería y nos habla de paredes divisorias entre edificios, en paredes divisorias en jardines o corrales, y cercas, vallados, setos vivos que viven dos predios. O sea, definición como tal no nos da el código, ¿verdad? No nos da el código, pero sí nos lo explica. Ya vimos definiciones en doctrina del maestro Juan Francisco Flores y del maestro Castantoveña. ¿Cuáles serían entonces las características que tiene la medianería? Es una forma de copropiedad, es forzosa porque allí está existente y materialmente esa división, ya sea una pared, una cerca, por eso es forzosa, es permanente porque está sirviendo de división a dos fundos o a dos terrenos. Existe como un derecho real compartido entre los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes por ser parte de la copropiedad. O sea, es parte de al final de los derechos reales y por lo tanto es un derecho que se presume, ¿verdad? Que esa pared es medianera hasta que no se demuestre lo contrario y que es un uso compartido, ¿verdad? Ustedes, que es un uso en copropiedad, por eso nos dice al principio que es, que es, eh, que es una forma de copropiedad, ¿verdad? Eso es lo que podemos enumerar, perdón, como características de la medianería. Entonces, cuando vemos la medianería en ese mismo artículo, nos dice el 505, más que una definición, nos da una explicación. Luego, si nos vamos a leer, solo permítanme ustedes que no veo si está grabando, si está grabando la clase, no había visto si la había puesto a grabar. Luego, si vemos el resto de artículos que nos habla de la medianería, no los vamos a leer todos, vamos a ir leyendo algunos nada más. La presunción y la cese de la medianería, vamos a ver, la presunción ya lo leímos en el artículo 505, cuando se presume que hay medianería. ¿Cuáles pueden ser signos contrarios a la medianería? O sea, que nos digamos que esa pared no es medianera, no es medianera, no hay copropiedad en la medianería. Eso está en el artículo 506. ¿Cuáles pueden ser esos signos contrarios a la medianería? ¿Alguien nos hace favor de leerlos? Licenciada, disculpe, tengo una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Es que fíjese que yo tengo un terreno allá en Zumpango y hay un árbol y el árbol está a la mitad dentro de mis colindancias y la mitad dentro de la otra dueña. Entonces la dueña lo que hizo fue que puso un cerco, gracias a Dios me di cuenta, y envolvió el árbol. Y de ahí se fue pasadito, como después de mi mojón, se fue pasadita, ¿va? Ella dice que
como el árbol le sirve más a ella, porque ella tiene siembras y yo lo tengo que entonces, ¿cómo vamos a dividir el árbol? Dice ella. Y eso es lo que yo, ahora me acaba de pasar, ¿verdad? Lo que yo me puse a pensar, al final el árbol es mitad, mitad, ¿va? O sea, no ni de ella ni mío, sino que ella tiene que seguir la línea. Y hay otro muy cercano. Íbamos a hacer almuerzo, pero no sé si vas a estar vos aquí a esa hora. Ay, perdón. Sí, creo que todavía es Luis, ¿verdad? Sí, pero ahí no sé qué, perdone que le pregunte, pero yo voy a contratar a alguien que me asesore, pero en el momento me causó, dije yo, tal vez yo estoy equivocada, no sé. Eh, Mire, o sea, habría que ver en planos hasta dónde llega su propiedad, hasta dónde llega cada una de las propiedades para ver si en realidad el árbol está, como usted nos indica, era mitad y mitad en cada propiedad para decir que era medianero, porque por eso nos habla de setos vivos que viven predios, que ahí los podríamos parar, pero, pero habría, pero habría que un segundo ustedes porque se escucha eco, un segundo ustedes porque se escucha el micrófono, me escucha apagado el micrófono, me permítanme ustedes que no sé por qué se escucha un eco al fondo. Su micrófono. Sí, tengo apagado el de la computadora, ahorita estoy revisando otra vez, tengo apagado el volumen tengo abajo el volumen y tengo apagado el micrófono, pero no sé por qué me está generando eco. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Está mejor? Sí, gracias. Gracias, no sé qué se había activado que se escuchaba eco. Pues habría que determinar para ver si en realidad era un árbol que estaba medianero, ¿verdad? Entre las dos propiedades, o si en realidad sí estaba más, o estaba del lado de la propiedad de ella y por eso ella lo colocó hizo el cerco, ¿verdad? Y dejó de lado su propiedad del árbol. O sea, sí habría que determinarle primero eso, porque si está medianero, ya no pudo haber colocado no podía haber colocado el cerco, ¿verdad? Entonces, por eso es en el tema de la medianería, hasta a veces hay que tener cuidado ustedes, porque a veces creemos que que hay una pared entre dos casas y que la pared, por ejemplo, es de mi casa, no es una pared medianera, sino está dentro de mi terreno, y que es a la hora de ya revisar planos, nos damos a veces cuenta que era una pared medianera que abarca las dos propiedades, o a veces está peor, ¿verdad? Porque a veces nos damos cuenta que la pared solo está sobre el terreno del vecino, o sea, la pared es parte de la propiedad del vecino, entonces sí eso al final es solo revisando planos y estableciendo dentro de qué propiedad está, o si en realidad sí ha sido divisoria, sobre todo en aquellas colonias de antes, ustedes que construían con paredes medianeras, ¿verdad? Que nadie tenía su pared, y ya si usted quería tener su pared propia, tenía que, a la par de la pared medianera, tenía que construir su pared dentro de su terreno, ¿verdad? Entonces, eso sí habría que determinarlo con el tema del árbol. Ahorita vamos a leer el artículo 506 con los signos contrarios a la medianería, o sea, para saber cuándo no podemos decir que es una medianería, ¿verdad? Ya sea una pared, un cerco, un certo. ¿Alguien me hace favor de leerlo, el 506? Todos tienen que tener su código. ¿Quién me apoya con la lectura? Voy a tener que llamar yo por nombre. Es que no, nadie quiere leer. Nubia, ¿me hace favor de leer? Perdone. Sí.
Gracias, Hugo. En todos estos casos se presume o hay signo contrario que no hay medianería. Por supuesto, hay presunción en contra de la medianería, eso está en el artículo 507, y nos dice que todos estos casos en los señalados del artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados, sujetos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o heredad que tiene a su favor aquellos signos exteriores. ¿Cuáles signos? Estos que acaba de leer Hugo. Acá viene en relación a los árboles para la compañerita alta que me estaba preguntando el 508. Lo que pasa es que primero hay que determinar que en realidad sí sea medianero, ¿verdad? Sí esté sembrado y abarque las dos propiedades, pero el 508 es específico para el tema de árboles medianeros. Dice, los árboles que crecen en el seto medianero se reputan comunes y cada uno de los propietarios tiene derecho a pedir que sean cortados probando que de algún modo le dañan. Pero si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. O sea, que primero es determinar si en realidad son medianeros y si son medianeros, decidir si lo van a cortar, si les causa algún daño y tienen que ser cortados, porque por ejemplo, las ramas ya se fueron más del lado de mi propiedad y me causan mucha basura y la basura está cayendo en un canal que tengo en mi casa y eso hace que se tape en el invierno y se me inunde mi casa de agua, entonces es necesario cortarlo, o sea, hay que demostrar esa parte si están causando algún daño, ¿verdad? Pero dice, si sirven de lindero o forman parte de una cerca, no deben cortarse ni sustituirse, sino de común acuerdo. Entonces, habría que ver que en realidad el árbol sea medianero para decidir qué van a hacer con el árbol. En el caso que su compañera nos estaba indicando, ¿verdad? Si ella dice que sí es medianero, pero no tiene que establecer que sí esté dentro de las dos propiedades para poder determinar que es un árbol medianero. Ahora, si en realidad solo está sobre la propiedad de la vecina, esa es la parte que habría que establecer para saber por qué hizo ella la cerca. Luego vamos a ver siempre con relación a la medianería. Pero alguien me había hablado, perdón, después de que Hugo leyó, o antes de que Hugo leyera, alguien habló, y no me di cuenta quién era una de las compañeritas. Buenos días, Ligda. No, soy Lorena, era yo que iba a leer, pero no, ya leo Hugo, entonces no hay pena. Pero sí, la voy a poner a leer, Lorena, hágame favor. Entonces vamos a ir. Solo permítame, déjenme ver, porque vamos a ir un poquito más adelante. Déjenme ver, Lorena. Íbamos en la presunción de la medianería, el signo contrario de la medianería. Bueno, derechos de los copropietarios respecto a la medianería. Empiezan a partir del artículo 516. Por favor, Lorena, si lee el 516 y el 520 de una vez. Artículo 516, derecho de alzar la pared medianera. Todo propietario puede alzar la pared medianera haciéndolo a sus expensas e indemnizando de los perjuicios que se ocasionen por la obra, aunque sean temporales. Artículo 520. Medianería hasta la altura común. En los casos señalados por los artículos 516, 517 y 519, la pared continuará medianera hasta la altura en lo que era anteriormente, aun cuando haya sido construida de nuevo a expensas de uno solo de los medianeros, y desde el punto donde comenzó la mayor altura es propia exclusivamente del que la construyó. Gracias, Lorena. Este es el caso de que alguien quisiera levantar más la pared porque quiera más privacidad, ¿verdad? Quiera más privacidad y decía a su costa levantar más la pared, construir más la pared. Y si nos habla el 516 que tiene que indemnizar si causa algún daño o perjuicios ocasionados por las obras al vecino, ¿verdad? Pero ya el 520 nos aclara un poco más estos casos porque nos dice hasta dónde es o hasta dónde corresponde la propiedad de esa pared medianera. Si solo la construyó uno de los dos vecinos, ¿verdad? Donde tiene la pared medianera,
la parte alta, la de la construcción, ¿verdad? Hasta donde la quiso subir, va a ser propiamente, dice, el que la construyó. O sea, si ustedes quieren levantar más la pared medianera, por lo que le digo, generalmente es por más privacidad, por menos, tal vez por escuchar menos bulla, menos ruido del vecino de la par, ¿verdad? De quien está a la par. Ese resto de esa pared que usted construyó, si ya le pertenece, porque usted la construyó, dice desde el punto de mayor altura, es propia del que la construyó, ¿verdad? El quien decidió levantarla o hacerla un poquito más grande. Entre las obligaciones de los copropietarios, pues hay varias, no las vamos a leer todas, pero Licenciada, que tienen, ahorita voy, solo termino acá y ahorita le escucho. gracias. Dentro de las obligaciones de los condueños, en el artículo 512, los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, cerca, zanja o seto medianero, y si por hecho propio de alguno de sus dependientes o animales se deterioran, deben reponerlos pagando los daños y perjuicios que se hubieran causado. O sea, al final, como estamos hablando de una copropiedad en medianería, acabamos de terminar de ver la figura de la copropiedad, también en la pared medianera o en el seto medianero que tengamos, también estamos obligados, ¿verdad?, a que si se deterioran, tenemos que repararlos. O sea, obligados ambos copropietarios de la pared medianera, pero si solo por culpa de uno de los dos fue que se deterioró, eso nos habla de por hecho propio de sus dependientes o animales se deterioren, él es el que tiene que pagar los daños de lo que se le haya ocasionado a esta pared medianera. Ahora sí lo escucho, perdone. No. Sí, licenciada, tal vez me perdí un poquito, pero igual la pregunta es la siguiente. Yo vivo en un pueblo y acá honestamente se dan unas cosas que solo ellos saben cómo las hacen. La situación es de que, imaginemos, vengo yo y compro mi terreno y construyo mi casa de segundo nivel y pues hago mis ventanas. Pero al poco tiempo viene y el de la par compra también su terreno, empieza a construir, pero él va a echar 3 niveles y casualmente me va a tapar una de las ventanas que yo había dejado. Le digo porque aquí he visto casas que se dan así, no debería ser porque uno pues tiene que asumir de que el de la par algún día va a construir. Pero ahí que le toca a uno, o sea, por tonto dejé la ventana ahí, me toca moverla. Aquí hay casos del tema del tema de las ventanas que están en el código, cabal, en lo que estamos leyendo, Luis. Mire, ¿quién era que me estaba hablando? Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, sí, perdón. Acá está el tema de las ventanas. Si nos vamos al artículo 523, ahí nos habla del tema de las ventanas. No se pueden abrir ventanas en pared medianera. Ningún propietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en la pared medianera. Eso es en la medianera. Ventanas, luego el siguiente artículo nos dice ventanas en pared no medianera. El dueño de una pared no medianera contigua a finca ajena puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que da la luz 3 metros a lo menos, en todo caso con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. Esto es si se está construyendo una ventana en la pared que sí es propia, ¿verdad? Entonces que por lo menos dice el suelo de la vivienda a que da la luz 3 metros por lo menos. El siguiente artículo siempre es con el mismo tema de las ventanas. Sin embargo, lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieran abiertas las ventanas o huecos podrá construir pared contigua a ella o si se adquiere la medianería, apoyarse en la misma pared medianera, aunque de uno u otro modo cubra los huecos o ventanas. Esto es si en realidad tiene que construir una pared contigua, ¿verdad? Por eso se tiene que respetar las medidas que hice en el artículo anterior. Y
siguientes dos artículos siempre es con el tema de las ventanas. No se puede tener ventanas para asomarse o balcones ni otros semejantes voladizos sobre la propiedad del vecino, prolongados más allá del límite que separa las heredades. Tampoco puede tenerse vistas de costado oblicuas sobre la misma propiedad si no hay 6 decímetros de distancia. La distancia se mide desde la línea de separación de las dos propiedades. Y la última dice, ventanas con vista directa, no pueden abrirse ventanas o balcones que den la vista a las habitaciones, patios o corrales del predio vecino a menos que medie una distancia de 3 metros. La distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más saliente de la ventana o balcón y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios en el punto en que dichas líneas se estrechan si no son paralelas. Entonces, en paredes medianeras no se pueden abrir ventanas. En paredes propias nos tendríamos que regir por las reglas que están en estos 4 artículos. Lo más fácil, Juan Carlos, en estos casos, Juan Carlos, y para toda la clase, como se contrata a alguien que va a construir o que va a realizar la pared y el tema de las ventanas, pues tiene que ser alguien que conozca el tema de mediciones y le diga si hasta acá sí se puede construir o no se puede construir. En la misma municipalidad también cuando autoriza las licencias de construcción le puede establecer hasta dónde está permitido, si se pueden hacer ventanas, pues se dan cuenta, ventanas, dice, con vista directa hacia balcones o habitaciones, está prohibido a menos que medie una distancia de 3 metros. O sea, si hay disposiciones legales con ese tema, Juan Carlos. La cuestión es que si yo lo entiendo, ¿verdad? Que a veces pues a la gente, aunque haya disposiciones legales, no les quiere hacer caso y construye como se le dé la gana. Tiene mucho que ver la municipalidad que le autorice ese tipo de construcción. Y si en realidad esa obra representa un riesgo o un peligro, también se puede interponer un juicio de obra nueva o peligrosa para el vecino, ¿verdad? Si le está representando algún riesgo o un peligro, y se le puede ordenar, dentro de esos juicios de obra nueva y peligrosa, se le puede ordenar al vecino que incluso hasta que voten la pared, ¿verdad? Que se construyó, si fuera por tema de algún riesgo, de algún peligro que se le ocasione al vecino. Entonces, si está regulado que la gente haga caso y que construya a su manera, es otra cuestión, ¿verdad? Pero le digo que tiene que ver la municipalidad. Solo para tener, yo le hacía la observación porque, por ejemplo, acá donde yo alquilo es una casa de 2 niveles. Sin embargo, he andado en varias casas desde el pueblo y viendo la forma en que está construida cada una de las casas. En la mía, por ejemplo, yo desde mi segundo nivel, si la vecina no se cuida, la miro como sea. Y no es culpa mía, la casa ya estaba así cuando yo la alquilé y la de ella está igual. Pues esas cuestiones, le digo que hasta con la misma municipalidad las pudiera solucionar, ¿verdad? Si usted está dispuesto a invertirle a su casa y cerrar para no tener esa visión para el otro terreno, hasta por más privacidad suya también, ¿verdad? Porque de plano que así como usted puede ver a la vecina también puede ver para su casa, ¿verdad? Entonces, yo también siento que son las municipalidades las responsables de que no se vele porque se cumpla como está regulado, ¿verdad? Porque son ellos quienes autorizan las licencias de construcción. Recuérdese que también hay trámites entre la misma municipalidad sin irnos a un juicio, pero en las mismas municipalidades hay juzgados de asuntos municipales en donde podemos ir a tratar de solucionar este tipo de inconvenientes, Juan Carlos. No nos da tiempo, nos quedamos hasta acá, un par de artículos más y vamos a leer sobre la pared medianera y vamos a continuar en la clase del siguiente sábado para finalizar este tema y luego el siguiente tema para la otra clase es el tema de la propiedad horizontal. Nos toca ya pasar a otra modalidad de la propiedad, que es la propiedad horizontal. Los voy a dejar descansar hasta acá. Si Dios nos permite, nos vemos el siguiente sábado. Gracias por su atención. Pasen feliz fin de semana, feliz descanso. Igualmente, licenciada, gracias. A ustedes, feliz día. Gracias, licenciada. Gracias, Liz. Gracias, licenciado. Buen día.